Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a darle un giro de 180 grados a la manera en que entendemos el ruido. Fíjense, casi siempre lo vemos como una simple molestia, ¿verdad? Ese zumbido de fondo con el que nos toca lidiar todos los días. Pero la evidencia científica que vamos a revisar hoy nos cuenta una historia súper distinta. Nos demuestra que el ruido es de hecho un detonante fisiológico potentísimo, o sea, un verdadero peligro invisible. Y eso nos lleva a la gran pregunta que va a guiar nuestra sesión de hoy. ¿Puede el simple sonido causar un colapso simultáneo en el cuerpo humano? Piénsenlo un segundo, decir que algo invisible, algo que ni siquiera podemos tocar, tiene el poder de apagar nuestros órganos más vitales, suena un poco a película de ciencia ficción, pero créanme, la medicina clínica nos confirma que es un riesgo totalmente real, literalmente, de vida o muerte. Para desenmarañar todo esto, vamos a dividir esta exploración en 5 partes súper claras. 1. La escala del ruido. 2. Más allá del oído. 3. El colapso cardiocerebral. 4. El sonido como arma. Y 5. El impacto real en Latinoamérica. Arrancamos con la primera parte, la escala del ruido, estableciendo la línea base del peligro. A ver, el riesgo humano frente al ruido se mide con bastante precisión. En el nivel verde, por debajo de los 70 decibeles, digamos una conversación normal con amigos, estamos súper seguros. Cero riesgos. El nivel moderado arranca entre los 70 y 85 decibeles. Piensen en el tráfico pesado o el ruido de una fábrica. Esto ya causa estrés general y nos arruina el sueño. Pero ojo, el peligro de verdad aparece cuando subimos el volumen. Un concierto masivo o maquinaria pesada, entre 85 y 120 decibeles, ya nos empuja hacia la pérdida progresiva de audición y la hipertensión. Ahora, el punto crítico, el verdadero no va más, es cuando pasamos los 120 decibeles. Ahí cruzamos la línea hacia lo letal. A estos niveles, como en una explosión o con armas sónicas, ya no es solo ruido fuerte, es un dolor físico insoportable, daño neurológico, y si llegamos a superar los 140 decibeles, enfrentamos un peligro inminente de muerte porque, literalmente, se puede romper el tímpano. Pero, un momento, porque el peligro acústico no se trata solo del volumen. La frecuencia de la onda importa muchísimo. Básicamente, la frecuencia es lo que decide cómo el sonido ataca al cuerpo. Por ejemplo, el rango audible, donde está nuestra voz o el tráfico, golpea directo al sistema auditivo y cardiovascular si es muy alto. Luego está el ultrasonido, arriba de los 20.000 Hz. Generalmente no lo escuchamos, pero una exposición intensa te puede dar unas cefaleas horribles y muchísima fatiga neurológica. Ahora, aquí viene lo más impactante, el infrasonido, por debajo de los 20 Hz. Este es ese sonido gravísimo, casi imperceptible, que hacen los motores gigantes o eventos naturales como los volcanes. A niveles altos, esta onda interactúa con el cuerpo causando una desorientación total, ansiedad extrema e incluso daño visceral directo. Y todo esto sin que nuestros oídos lleguen a registrarlo como un ruido fuerte. Es increíble. Pasamos a la sección 2. Más allá del oído, el estresor fisiológico crónico. Estar constantemente bombardeados por ruido no solo daña los oídos, tiene efectos súper destructivos en todo el organismo. El ruido crónico actúa como un estresor que básicamente mantiene encendidas las alarmas del cuerpo todo el tiempo, disparando los niveles de cortisol. ¿Y en qué se traduce esto? Bueno, en hipertensión arterial constante. Peor aún, provoca algo llamado disfunción endotelial vascular. En palabras simples, las arterias pierden la capacidad de dilatarse como deberían y el flujo de sangre se reduce. Y los números son reveladores. Cada aumento de apenas 10 decibeles en el ruido ambiental sube el riesgo de insuficiencia cardíaca hasta en un 5%, además de disparar la probabilidad de un accidente cerebrovascular. A nivel neurológico, no tener un descanso profundo nos lleva a un deterioro cognitivo severo, mermando la memoria y la concentración. Lo que nos lleva a la sección 3. El colapso cardiocerebral, una cuenta regresiva biológica. Para entender qué tan grave es esto, tenemos que ver qué pasa exactamente en el cuerpo bajo un estrés sonoro absoluto. Es una emergencia biológica aguda que ocurre en 3 pasos rapidísimos. Primero, el impacto de un ruido extremo, superior a esos famosos 120 decibeles. Segundo, ante esto, el organismo reacciona con una sobrecarga brutal del sistema nervioso simpático, preparándose para una amenaza masiva. Y tercero, esta alerta roja genera de golpe un pico gigante de adrenalina, acompañado de una vasoconstricción generalizada en todo el cuerpo, haciendo que la sangre se vuelva más espesa y tienda a coagularse casi instantáneamente. Y aquí llegamos al peor escenario, el infarto cardiocerebral. Raro, sí, pero fulminante. El mecanismo es aterradoramente claro. Por un lado, toda esa sobrecarga hace que la arteria coronaria, que de por sí ya no se puede dilatar bien, se obstruya. ¡Pum!
un infarto al corazón con dolor intenso en el pecho y arritmias mortales. Pero al mismo exacto tiempo, esa misma ola de adrenalina bloquea las arterias del cerebro, causando un infarto cerebral caracterizado por parálisis y confusión. Es el clímax de un colapso sistémico absoluto, paro cardíaco y derrame cerebral al mismo tiempo. Evidentemente, esto lleva a la pérdida de conciencia y representa un inminente riesgo de muerte. Ahora, si creen que hace falta estar horas y horas escuchando este ruido para colapsar, piénsenlo 2 veces. Solo bastan de 3 a 5 minutos de exposición a niveles que superan los 120 decibeles. En cuestión de un par de minutos, la presión arterial se dispara a una crisis hipertensiva aguda, superando los 180/110. A la par, el corazón se acelera a más de 140 latidos por minuto, y el cortisol en la sangre rompe la barrera de los 50 microgramos por decilitro. Eso es entre 3 y 5 veces más alto de lo normal. Pero hay un dato muy específico que nos muestra la magnitud del shock biológico. Más de 500 picogramos por mililitro de adrenalina en el plasma. Hablamos de un nivel 5 veces mayor al límite superior normal. Es una barbaridad. Este disparo masivo de adrenalina en la sangre es el catalizador definitivo que impulsa los trombos tanto en el corazón como en el cerebro. Literalmente es la chispa que detona el fallo en múltiples órganos. Avancemos a la sección 4. El sonido como arma, militarizando la biología humana. Obviamente, las fuerzas militares y de seguridad conocen muy bien esta vulnerabilidad anatómica y de hecho la han aprovechado. Ya en la década de 1940, los traumas generados por los bombardeos y motores en la Segunda Guerra Mundial impulsaron los primeros estudios serios sobre estos efectos clínicos. Luego, en el 89, durante la intervención en Panamá, se documentó el uso del famoso bombardeo musical para causar privación del sueño y desorientación profunda. Ya en los 2000 vimos el uso de dispositivos acústicos de largo alcance, los LRAD, en lugares como Irak o Guantánamo. Estos aparatos concentran el sonido hasta unos dolorosos 150 decibeles, capaces de causar daños permanentes. Y más recientemente, en 2016, el misterioso síndrome de La Habana volvió a poner al sonido invisible en las noticias mundiales. Los diplomáticos afectados presentaban confusión, cefaleas severas y deterioro cognitivo, síntomas muy vinculados a tecnologías acústicas experimentales. Todo esto nos muestra cómo el sonido ha evolucionado más allá de un simple ruido de fondo hasta convertirse en un arma con impacto letal. Y finalmente, la sección 5. El impacto en Latinoamérica, la realidad urbana. Bueno, la verdad es que hoy en día no hace falta estar en una zona de conflicto para experimentar presiones acústicas severas. Nuestras propias ciudades son una fuente constante de estrés acústico. En gigantes industriales como Ciudad de México y Sao Paulo, el tráfico y las fábricas someten a la gente a una carga de ruido continua que excede por completo los límites de tolerancia, provocando insomnio y cuadros crónicos de ansiedad. En Colombia, el panorama es de locos. Imagínense que el 70% de las llamadas a la línea de emergencia 123 en Medellín están vinculadas directamente a conflictos por ruido entre vecinos. Y en zonas de alta actividad nocturna, como en Bucaramanga, los niveles superan los 95 decibeles de forma constante, lo que es un peligro masivo para la salud cardiovascular de quienes viven en el área. Y para que vean que esto no es ninguna exageración, la Organización Mundial de la Salud lo deja clarísimo. El ruido excesivo es el segundo factor ambiental más dañino para la salud humana después de la contaminación del aire. Así de fuerte. No se trata de un simple inconveniente o una rabieta con el vecino, es una crisis confirmada de salud pública. Su nivel de daño está a la par de las toxinas respiratorias, afectando la estabilidad de la sociedad y destruyendo silenciosamente la fisiología interna de millones de personas a diario. Así que cerramos con este desafío y una reflexión para todos ustedes. Al entender el inmenso poder del ruido para sobrecargar nuestro sistema nervioso al punto del colapso, ¿cómo transformará esta evidencia médica la percepción del paisaje acústico invisible en nuestras ciudades modernas? Creo que es imperativo empezar a escuchar nuestros entornos urbanos bajo una nueva perspectiva, mucho más científica. La próxima vez que el ruido de la calle alcance niveles ensordecedores, vale la pena recordar la intensa respuesta biológica que está ocurriendo de inmediato debajo de nuestra piel. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración sobre la fisiología del sonido. ¡Hasta pronto!